Les damos la bienvenida a este tiempo de reflexión con nuestra charla bíblica pastoral. Les habla su amigo, el pastor Ezequiel Molina Rosario, del ministerio La Batalla de la Fe y a través de Radio Ven. Queremos hablar sobre la llenura del Espíritu y cómo se abre el generador del poder mediante este importante paso. Vamos a iniciar y luego continuaremos en otras ocasiones hablando sobre este importante tema, ya que es una serie que estamos llevando a cabo con cada uno de nuestros oyentes que prefieren escuchar este estudio bíblico para compartir las bendiciones del Señor. Y vamos a iniciar hablando sobre algo que no nos da trabajo entender. Y es, por ejemplo, que alguien le regala a usted un automóvil nuevecito. Le dan su matrícula, las llaves, el manual de instrucción y le dicen: ese automóvil es suyo para que usted lo use, para que usted lo disfrute. Se dirige usted a su nuevo carro, se sienta detrás del guía, le da vuelta al encendido, da al switch, prende, o le da para prender, pero no prende, no arranca. El carro es nuevo, usted nota que es nuevo y todo está perfectamente bien, pero usted le da y el carro no prende. ¿Qué pasa? Usted finalmente va a descubrir lo que pasa. Su carro nuevo no tiene gasolina. Así es que no va a prender, no va para ninguna parte hasta que lo abastezca del combustible. Esto tiene mucho que ver con lo que nos pasa a nosotros en algunas ocasiones. Ese es el carro. Nosotros mismos, nuestra vida cristiana. El hecho es, sin embargo, que simplemente no podemos prender o no podemos caminar por nuestra propia fuerza. Aunque tal vez seamos nuevos, o tal vez nos sintamos con vigor, o tal vez pensemos o sabemos que no padecemos de ningún tipo de enfermedad, pero no arrancamos. No arrancamos porque nos hace falta combustible. ¿Cuál es ese combustible? Debemos tener el combustible de Dios, y esa es la persona del Espíritu Santo. Dios ha provisto este gran recurso para la vida cristiana práctica. Tratar de funcionar sin el Espíritu Santo es como el dueño de una gasolinera que su carro nunca tenga combustible. ¿Qué será de esa persona? Un dueño de una estación de gasolina o de una fábrica de gasolina y que su carro se quede por gasolina. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. A medida que consideramos esta parte esencial para la vida cristiana, la llenura del Espíritu Santo se va convirtiendo en un mandato, se va convirtiendo en algo más necesario. Y vamos a ver poco a poco cuál es el beneficio, cuáles son las victorias y cuáles son las cosas importantes cuando nosotros descubrimos esta puerta o esta llave de la llenura del Espíritu Santo. Aquí tenemos un contraste del cual queremos ocuparnos en esta ocasión. No con vino, dice el apóstol Pablo. El contraste encuentra su expresión en Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice ahí el apóstol Pablo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. No embriaguéis de vino, en los cuales hay disolución, mas sed llenos del Espíritu. Es una recomendación y casi un mandamiento que da un hombre de mucha experiencia y de mucho testimonio, como fue el apóstol Pablo. A todo el mundo le gusta ser feliz. Nadie puede decir otra cosa. Todo el mundo busca la felicidad. Ser estimulado por el gozo,
sentirse bien y estar siempre en el tope. No hay nada malo en esto. Bien, decíamos que todo el mundo quiere y más bien necesita ser feliz y que no hay ningún pecado en ser feliz, en ser estimulado por el gozo, sentirse bien y estar siempre en el tope. No hay nada bochornoso, no hay nada que contradecir aquí. La Biblia dice, el texto sagrado dice que hay tiempo para reír. La Escritura además habla de gritando por el gozo, de nuevas de gran gozo, estad siempre gozoso. Habla de gozo indecible y llenos de gracia. Es que Dios desea personas gozosas. Dios desea personas emocionadas, felices, animosas. El problema está en cómo se pueda generar esa felicidad. A menudo esta felicidad es inducida artificialmente. Se podría esperar que en nuestro mundo moderno, donde hay tanto de artificial, alguien tomará la idea de elaborar el gozo y meterlo en una botella. La gente mete el gozo en cápsulas, y hoy lo venden en cápsulas, en pastillas, en inyecciones, en botellas. Son dosis de gozo artificial para los ignorantes del verdadero gozo o para los rebeldes que no quieren disfrutar del verdadero y genuino gozo. Esto es exactamente lo que está sucediendo. Y hoy tenemos a millones de personas, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, disfrutando o detrás, buscando frenéticamente ese gozo artificial. ¿Dónde? En el fondo de una botella de licor o en el corazón de una pastilla alucinógena o en una inyección de algún narcótico y en alguna de esas cosas que la gente utiliza para sentirse gozoso sin razón. O sea, es un gozo por encimita, es un gozo artificial, es un gozo que no tiene base, es un gozo que no es duradero y es un gozo peligroso. Pero la gente, en ausencia del verdadero, prefiere cualquier cosa. El alcoholismo, por supuesto, ocurre en todos los países y en todas las culturas. El apóstol Pablo dice, no os embriaguéis de vino, mas sed lleno del Espíritu Santo. Pues decimos que el alcoholismo está en todos los países, en todas las culturas y casi en todas las épocas. Nuestra América está enfrentándose a una gran epidemia de alcoholismo. Una epidemia que alcanza hasta las selvas, los lugares donde están las personas salvajes que todavía no conocen la civilización, utilizan algún tipo de bebida. Usted se va a la parte más remota del África y verá que los nativos de esos lugares tienen algo intoxicante para beber. Revise usted a los árabes en sus tiendas, en medio de la nada, y allí también encontrará algo fuerte para beber. Todas estas gentes, aun aquellos altamente civilizados, incapaces de encontrar la verdadera felicidad, la buscan bajo el estupor de una borrachera. Los grandes y los pequeños, los países, la selva, las tribus, que apenas saben leer o que no saben ni leer, buscan su felicidad en alguna bebida intoxicante. Pero también los que saben mucho, los países más civilizados, tienen sus bebidas, como los whisky, la champaña y tantas bebidas, y ahora en los últimos años, las drogas. Es que todo el mundo tiene el mismo vacío, todo el mundo tiene la misma necesidad, todo el mundo tiene la misma debilidad, y a veces usted ve que son personas muy educadas y personas muy destacadas, pero tienen el mismo vacío que aquellos que no conocen ni la O. Son personas que espiritualmente, esencialmente, le falta lo más importante, y es un vacío espiritual que no hay forma de llenarlo si no recurrimos al autor de nuestras vidas, a nuestro Dios.
todo el esfuerzo que la gente hace para encontrar la felicidad en estas borracheras es un falso esfuerzo, porque tratan de sustituir lo verdadero con algo falso, barato, condenatorio y artificial que no genera el gozo verdadero y que es el gozo que ellos necesitan. El consejo del apóstol Pablo sigue diciéndonos: no os embriaguéis de vino. Esa es la primera parte en Efesios 5:18, pero la segunda parte dice: más sed llenos del Espíritu Santo. Y de eso queremos hablar con ustedes. Queridos oyentes, si los cristianos no hemos de emborracharnos artificialmente con vino para buscar un poco de felicidad y de paz y de gozo y de alegría, como dice la gente, entonces, ¿dónde podemos conseguir el verdadero gozo, la felicidad y ese contentamiento que la gente tanto necesita? Nuestro texto de Efesios habla lo suficientemente claro: sed llenos del Espíritu Santo. Nuestro gozo, nuestra alegría y nuestra felicidad deben resultar precisamente de ahí, de esta fórmula, la fórmula de estar llenos del Espíritu Santo. No de estar llenos de vino, no de estar llenos de mosto, no de estar llenos de alguna bebida embriagante, no. Nuestro gozo y nuestra felicidad, nuestra alegría vendrá de estar llenos del Espíritu Santo. Esta alternativa puede parecer un poco chocante. Estar embriagado con el Espíritu Santo parece una utopía. Parece un cuento como para gente ignorante o para niños. Es un contraste extraño, pero la Biblia lo asevera en varios lugares. En Lucas 1:15, por ejemplo, en la profecía acerca del nacimiento del Bautista Juan, aprendemos que él dice: no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 15. Refiriéndose a Juan el Bautista, dice: él no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. En otras palabras, Juan conseguiría un gozo, su motivante poder, su combustible, no de una botella, sino a través de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Parece raro, ¿verdad? Pero es realmente eso. El que está lleno del Espíritu Santo no necesita de la botella para lograr la paz o la felicidad, o para estar contento. El que está lleno del Espíritu Santo se comporta con una alegría inenarrable y una paz profunda, mucho más profunda y mucho más real que aquella paz efímera, aquella paz ficticia, pasajera, que logra la gente por una o dos horas después de darse una borrachera. El que ha sido lleno, o el que es lleno del Espíritu Santo, está contento. La Biblia habla de los frutos del Espíritu Santo, y entre los frutos del Espíritu Santo está el gozo, la paz, la alegría, el contentamiento. En Hechos capítulo 2, precisamente, nos habla de eso, de aquella vez cuando el Espíritu Santo desciende así en forma colectiva por primera vez a los hombres. ¿Qué registra el descenso del Espíritu Santo sobre los discípulos en el día de Pentecostés? ¿Qué pasó? Según Hechos capítulo 2, cuando salieron y empezaron a proclamar el mensaje de Dios, los incrédulos que estaban allí dijeron que estos cristianos estaban llenos de vino nuevo. Versículo 13 del capítulo 2 de los Hechos. Llenos de vino nuevo, decían ellos. Estaban sugiriendo que para que las personas hubieran podido estar tan felices,
que para que hubiera tanta alegría, tanto júbilo y tan extrovertidos debían haber estado borrachos. Pero Pedro se adelantó a aclarar la situación. El gozo que tiene esta gente, la alegría que ellos presentan, la felicidad que brota de sus ojos y de su rostro, no es que están llenos de vino, no. Pedro les aclaró e insistió en que no era de vino, era la obra del Espíritu Santo. Era la obra del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, el resultado del Espíritu Santo. Por eso, queridos amigos, yo siempre tengo que hacer algunos paréntesis en estos estudios para hacer algunas aplicaciones un poco directas. No me gusta ofender a nadie, ni me gusta que nadie se sienta mal con lo que decimos. Y lo que decimos siempre tiene una intención muy buena, y es de ayudarnos en nuestra vida espiritual y en la búsqueda constante de cada individuo, que es la paz y es la felicidad, que nosotros la encontramos a través de Jesucristo. Siempre se recalca en la Biblia que el que ha sido lleno del Espíritu Santo presenta ciertas cualidades, presenta cierto comportamiento que difiere de aquel que no ha sido lleno del Espíritu Santo. Hay una gran diferencia entre aquel que ha sido lleno del Espíritu Santo y el que no lo ha sido. ¿Cuál es esa diferencia? Bueno, podríamos ilustrarlo de una manera muy sencilla. Y es, creo que todo el mundo, todos nosotros, aunque no seamos del campo, hemos ido al campo o en el patio de nuestra casa hemos visto alguna plantita nacer y crecer. Siembre una semilla de cualquier producto, o dos semillas, una en cada extremo de su patio o de su jardín. A una usted le echa agua todos los días y a la otra usted nunca le eche agua. Y al cabo de 3 o 4 meses usted verá cuál es la diferencia entre una y la otra. Así es la vida en el espíritu, así es la vida cristiana, así es la vida espiritual. Aquel que ha sido lleno del Espíritu Santo presenta un comportamiento adornado, florecido con los frutos del Espíritu Santo. Aquel que lleva una vida religiosa sin el combustible del Espíritu Santo presenta una vida frívola, una vida seca, una vida vacía, una vida de tristeza, muy diferente a aquel que ha sido lleno del Espíritu Santo. Es como la ilustración que poníamos al empezar, del que tiene el carro nuevo, pero el tanque vacío de gasolina. Usted tiene su batería nueva y todo, y le da el switch, pero el carro no prende. Viene un carro viejo, que se ve destartalado, pero con gasolina en el tanque, y le dan a la llave, y el carro viejo prende inmediatamente. La diferencia que en uno hay combustible y en el otro no. El que está lleno del Espíritu Santo es como el carro que está lleno de gasolina, y el que no está lleno del Espíritu Santo es como el carro que no tiene gasolina, no va a ninguna parte. Por eso, a veces hay personas que testifican que tienen el Espíritu Santo. Ellos testifican que han recibido el Espíritu Santo. Pero esto no es cuestión de que usted diga que tiene el Espíritu Santo. Es que usted no tiene que decirlo, porque los frutos que usted da son los que van a decir quién es usted. Si usted tiene el Espíritu Santo, los frutos están en Gálatas capítulo 5. Usted va a leer los frutos a partir del versículo 17. Y usted va a encontrar cuál es la diferencia, cuál es la distinción, cuál es la señal de aquellos llenos, aquellos que están llenos del Espíritu Santo. Y cuál es la distinción, cuál es la señal de aquellos que no están llenos del Espíritu Santo. La tercera vez que aparece este contraste en estos versículos, en estas enseñanzas, pues decíamos que cada vez que aparece este contraste en nuestro texto, tiene una importancia y una muy buena, importante, repito, significación digna de llevarla a cabo o llevarla a nuestras vidas. Aquí está la idea.
en ambos casos, ya sea estar borrachos con vino o estar lleno del Espíritu Santo, hay una nueva clase de patrón de conducta. Y yo quisiera que cada uno de los oyentes estuviera muy pendiente a esto y tomara muy en lleno, muy en serio esto que vamos a decir, porque es muy importante. Pues bien, hay una nueva forma de vida, hay un patrón de conducta que se desarrolla en cualquiera de las dos personas que están llenos. Vamos a ver, porque esto es bueno que lo entendamos. El que está borracho con vino o el que está lleno del Espíritu Santo presentan un comportamiento diferente al que no está lleno de ninguna de las dos cosas. Hay una nueva clase de conducta. Es un tipo de gozo valiente y una falta de inhibición. Usted sabe cómo una persona tímida y tranquila puede convertirse en todo lo contrario cuando se emborracha. Hay personas que son tímidas, personas que son vergonzosas, que casi ni hablan. Y cuando se emborrachan, usted lo ve que hablan con todo el mundo y con una soltura y con una cortesía y no le tienen miedo a hablarle a cualquier persona. Esto es porque han perdido su inhibición, porque el licor ha trabajado en su sistema nervioso central y entonces esa persona se libera de ciertas reglas, de ciertas formas de conducta que son propias de su naturaleza, pero que al estar bajo los efectos del licor, entonces la pierde. Así mismo sucede en la otra parte, en la vida espiritual. Su personalidad parece cambiar bajo la influencia de aquello que lo ha embriagado, en el primer caso, el alcohol. Se libra de la inhibición o de las inhibiciones. Parece no importarle lo que la gente piensa de él. Pierde sus restricciones y se abandona a los efectos de la bebida. Hay personas, hombres, que son muy tímidos, pero se enamoran. Y entonces suelen ellos, cuando se enamoran de alguna mujer o de alguna muchacha, y ellos quieren ir a hablar con ella y hablar con los padres, no tienen vergüenza. Son personas cobardes que no se atreven a marcharle de frente a los viejos. Entonces ellos se beben unos cuantos tragos y cuando ese romo se le va a la cabeza, ellos pierden un poco la vergüenza, pierden la timidez, las inhibiciones, entonces van a pedir a la muchacha, van a hablar con la muchacha, y hay hombres tan tremendos que si no están bajo los efectos del licor no se pueden enamorar o no se pueden dirigir a ninguna mujer. Yo no recomendaría a nadie ese tipo de hombre porque creo que ese tipo de hombre tiene una personalidad un poco enfermiza, le falta algo o le sobra algo. Pero en el cristianismo esto no se da porque en nosotros las cosas son diferentes. Pues bien, Pablo el apóstol habla precisamente de algo idéntico. Necesitamos entregarnos por completo al control del Espíritu Santo. Nosotros, los creyentes en Jesucristo, necesitamos abandonarnos en las manos o bajo la influencia, disciplina y guianza del Espíritu Santo, de tal forma que nosotros podamos nuestro ego ponerlo en las manos del Señor y que Él sea quien dirija, quien controle, y que nuestro ego no tome ni siquiera parte en las decisiones que estamos tomando o en las cosas que estamos haciendo. Tenemos que movernos con verdadero regocijo. La emoción y el gozo que los inconversos buscan artificialmente en el vino, nosotros podemos, y de hecho la encontramos en Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Cristo dijo, yo me voy, pero no os dejo huérfanos. Volveré a vosotros y dejaré el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu Consolador que está con vosotros y será en vosotros. Alabado sea el Señor. Este es el contraste que nos da el apóstol Pablo y en el cual me gozo mucho. Y yo creo que ustedes también se están gozando porque yo siento la bendición del Señor al hablar estas verdades tan contundentes y tan gloriosas. Cuando venimos a estar bajo el control del Espíritu Santo, vivimos una vida diferente. Eso es indiscutible. Eso es comprobado, requete comprobado. Cuando venimos cuando vivimos bajo el control del Espíritu Santo y venimos a Él y entregamos nuestra fuerza, nuestra capacidad, nuestro talento, todo nuestro ser a Él, vivimos una vida diferente, una vida libre y sin inhibiciones, generada por el combustible divino
para gloria de Dios. Alabado sea su nombre. Además de este glorioso contraste, nuestro texto de Efesios 5:18 también nos da un mandamiento. La última parte de este versículo dice, más sed llenos del Espíritu Santo. Es una orden, más sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto de estar lleno del Espíritu Santo? Primero, permítanos señalar algo básico y emocionante. Todo cristiano posee el Espíritu Santo. Si usted es creyente, el Espíritu de Dios vive en usted. Pablo preguntó, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Esto usted puede verlo en su propia casa y en la Biblia, en 1 Corintios 6:19. 1 Corintios 6:19. Pablo pregunta, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El Espíritu vive en nosotros. Bendito sea el Señor. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pablo enfatizó esto en Romanos 8:9. Romanos 8:9. Si alguno no tiene el Espíritu Santo, entonces el tal no es de él. Así que si usted es cristiano y usted no acepta la primera parte de que el Espíritu Santo vive en usted, entonces usted no tiene el Espíritu Santo. Y si usted no tiene el Espíritu Santo, entonces usted no es de Cristo, dice Romanos 8:9. Así que todo creyente posee el Espíritu Santo. No tiene que pedirlo, porque lo tiene. Puede pedir su llenura, su manifestación. Él está en usted de la misma manera que ha estado desde el momento de su salvación. La obra que se ha hecho en su vida no la ha hecho nadie, la ha hecho el Espíritu Santo. No la ha hecho el pastor, ni el líder, ni el guía, la ha hecho el Espíritu Santo. No la ha hecho usted, ni la ha hecho sus padres, ni la ha hecho el esfuerzo suyo, la ha hecho el Espíritu Santo. Lo que Pablo está diciendo aquí es esencial. Permita continuamente que el Espíritu de Dios, quien ya mora en usted, lo llene. Bendito sea el Señor. El verbo griego significa sed continuamente llenos. Sed continuamente llenos o mantenerse llenos. Es una acción continua. No es una segunda obra de gracia, no es una experiencia añadida para uno salir corriendo a buscarla, no. Es simplemente dejar que el Espíritu de Dios que ya mora en usted lo llene continuamente y podamos desarrollar lo que se llama en la Escritura paulina la vida en el Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. La vida en el Espíritu, algo que se está perdiendo mucha gente y de lo cual nosotros queremos sacar alguno. Por eso seguimos y seguiremos hablando sobre estos temas del desarrollo del Espíritu Santo, o mejor dicho, del desarrollo de la vida en el Espíritu, de la madurez espiritual, del crecimiento espiritual que nos, para nosotros, a nuestra humilde manera de ver las cosas, hace tanta falta en el tiempo de hoy, comenzando por la cabeza y terminando por los últimos de las congregaciones. Hace mucha falta este entendimiento de desarrollar con la ayuda del Señor una vida fructífera, una vida madura, una vida frondosa en el Espíritu. El Señor te quiere ayudar a esto. Tú puedes conseguirlo porque el amor de Dios fluye por nosotros y el poder de Dios no se ha terminado.